las calles, abrirte mi corazón. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias, por siempre gracias, por lo que has hecho, Señor. He venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias, por siempre gracias, por lo que has hecho, Señor, conmigo. ¿Cómo está nuestra salud en cuanto a confianza? Porque definitivamente la confianza es parte fundamental de la fe. La fe no es confianza, no son lo mismo. Quizás en algún momento más adelante hablemos de la diferencia entre ambas. Sin embargo, la fe sí requiere un margen de confianza. Si tú no confías en Dios, ¿qué haces creyendo en Él? ¿Sí? Es como, si tú no confías en que el hombre con el que estás casada te es fiel, ¿qué haces con él? Porque la confianza es fundamental para que la relación tenga sentido. Si tú no confías en quien hoy es tu esposa, ¿qué haces casado con ella? Porque sin esa confianza, hay un montón de cosas que en esa relación no se van a dar. Y muchos de nosotros, Nico hacía la pregunta, venimos a una iglesia, quienes nos acompañan por primera vez, bienvenidos. Quizás vienen a esta iglesia, quizás van a otra iglesia, quizás hoy están curioseando, está bien. Quizás algunos de ustedes ya llevan un buen tiempo viniendo a esta iglesia. Pero independientemente del espacio en el que nos reunimos, la pregunta fundamental es, ¿estoy reuniéndome para fortalecer mi confianza en Dios? Me reúno con estas otras personas para escuchar sus historias de fe, ver su ánimo, ver incluso sus lágrimas, su sufrimiento, y de eso también encontrar esperanza para entender que existe un Dios en el que puedo confiar. La confianza es fundamental porque es un riesgo. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero la confianza es un riesgo enorme. Cuando tú confías en alguien más, tú estás arriesgándote con esa persona. Lo probamos muchas veces en un negocio, cuando de pronto alguien decía, y no, y tú, y nos asociamos, y ganamos plata, y tú dices, ok, bueno, yo me voy a arriesgar, y pusiste dinero ahí, pusiste tu tiempo ahí, y de pronto la otra persona te jugó chueco, cobró el cheque solo, te dijo que luego te pagaba, o simplemente desapareció. La confianza es un enorme riesgo, porque estás saliendo de tus capacidades para apoyarte en las capacidades o cualidades de otra persona que ya no eres tú. Tú sabes cómo eres tú. Tú sabes cuáles son tus lados buenos y cuáles son tus lados malos. Pero no sabes cómo es la otra persona. Los rostros son engañosos. Hay gente que sonríe mucho y trampea bastante. Hay gente que sonríe mucho y es increíblemente honesta. Hay gente que es súper seria y mal encarada y roba bastante. Y hay gente que es súper seria y mal encarada y es increíblemente honrada. Nuestros rostros son una imagen que transferimos de lo que nosotros queremos que los demás vean, pero no necesariamente es todo lo que nosotros somos. Hay mucho más dentro de nosotros. Y solo el tiempo y el riesgo de la confianza nos dejarán saber si la persona que tenemos en esta relación, la relación que sea, era digna o no de esa confianza. Uno de los más famosos presidentes de Norteamérica decía, casi todos podemos soportar la adversidad. Porque decimos, no, cuando la gente está pasando momentos difíciles, ves lo que es. No, todo el mundo se quiebra en cierto punto cuando la adversidad es lo suficientemente fuerte. Pero si quieres probar el carácter de un hombre, dale poder. Porque cuando las cosas son difíciles, todo el mundo pide ayuda, todo el mundo pide perdón, todo el mundo llora, todo el mundo busca, todo el mundo se vuelve humilde cuando las circunstancias le sobrepasan y esa persona ya no puede. Pero si tú quieres saber qué es lo que de verdad gobierna el corazón de alguien, dale poder. Dale los recursos, la fuerza, la posición, que no le haga depender de nadie más y vas a saber si esa persona sigue siendo agradecida, sigue siendo humilde, sigue siendo honesta. ¿No es nuestro gran conflicto incluso con nuestros políticos?
Una vez más estamos empezando a vivir momentos difíciles en nuestro país, otra vez. Hay gente en el centro histórico haciendo manifestaciones en contra del presidente. No quiero mencionar si eso es correcto o no hoy. Pero es triste porque en el fondo mucha de esa gente que está ahí, muchas de las conversaciones que nosotros tenemos acerca de muchos políticos alrededor nuestro, alcaldes, gobernadores, prefectos, presidencia, giran alrededor de yo confié, yo me arriesgué, yo voté. Y claro, están los que dicen yo no voté, yo te dije. Yo sí sabía. Pero en realidad es casi una ruleta rusa, uno no puede saber. Jesús decía esto en Mateo capítulo 20, verso 25. Jesús llamó a la gente que estaba con él, a sus discípulos, y les dijo, como ustedes saben, como ya es bien sabido, como la historia nos ha demostrado una y otra vez, y estamos hablando de 2000 años atrás, los gobernantes de las naciones oprimen a sus súbditos. Y los altos oficiales abusan de su autoridad. Una tendencia tristemente humana de nuestra naturaleza pecaminosa y caída sin Dios es usar cualquier posición de poder para aprovecharnos de aquellos que están en una posición inferior a nosotros. Lo hacemos en el trabajo, lo hacemos en nuestros conjuntos, cuando de pronto alguien escribe en el chat y tú le respondes diciendo, a ver un ratito, yo soy el presidente del conjunto, a mí me respeta. Y automáticamente tú usas tu poder para decir, yo decidí que los basureros se mueven allá. Lo hemos usado en casa, cuando de pronto alguna situación nos pone en una posición de poder. Lo hemos visto en las familias. Cuando de pronto en nuestras familias alguien por obvia razón empieza a tener, por ejemplo, una mejor situación económica. A veces es fácil ver que esa persona que está en una mejor situación económica cuando la familia entera se reúne, notas que ha cambiado un poco. Y de pronto dice, no compren eso. Uy, no, yo no quiero eso. No, yo traje esto de acá. Uy, no, yo pago. ¿Saben qué? Dejen nomás, yo pago. Pero no necesariamente en el buen tono, sino en ese tono de yo puedo controlar esta situación que ustedes no pueden controlar. Y hemos visto eso en múltiples circunstancias, producto de la naturaleza humana. Y nuestra tendencia es confiar en eso. Confiar en el poder. O en su defecto, confiar en el amor. ¿No es cierto? Si alguien viene y te dice que te ama y que te ama mucho y que abre su corazón y se entrega a ti, ¿qué haces? Te arriesgaste y confiaste. No fue, los que están casados aquí, no fue parte del discurso que les llevó a estar casados, ¿cierto? Yo te amo suficiente, te amo demasiado, me muero sin ti, necesito de ti, entonces quiero que nos casemos porque te amo y tú te arriesgaste a confiar en el amor de esa persona. No en el poder, porque no tenía nada, ¿sí? No tenía nada, pero te arriesgaste a confiar en el amor. Ya con el tiempo fueron construyendo su hogar y gracias a Dios las cosas mejoraron y lo llegaron a tener. Pero al principio quizás no te casaste por poder, te casaste por amor. Confiando en el amor de esa persona, no confiando en el poder de esa persona. Pero la confianza, que es difícil de conseguir, requiere algo que es más difícil todavía de dar. Y quiero que lo anotes porque si lo entiendes te va a servir mucho, no solo en tu relación con Dios, sino en muchas relaciones a lo largo de tu vida, sobre todo aquellos que estén solteros. Espero que entiendan esto antes de formalizar cualquier relación con alguien que piensen que un día puede ser su esposo o su esposa. Si aprendes esto, sufrirás un poco menos en la vida, un poco menos. La confianza requiere rendición. La confianza requiere rendición. ¿Por qué? ¿Por qué la confianza requiere rendición? Piénsenlo, díganme, cuéntenme. Están muy silenciosos hoy. Vamos, piensen, ¿por qué la confianza podría requerir rendición? Estamos confiando en esa persona y depositamos todo nuestro... Ok. Estamos, Susi usó una palabra importante, depositar. ¿No es lo que hacemos en los bancos? Eso yo confío en este banco, deposito mi dinero. La confianza requiere rendición porque tú estás rindiendo algo que es tuyo a alguien más. ¿No es cierto? De pronto tú tienes tus hijos, los dejas con los abuelos. Estás depositando a tus hijos en sus manos. Es rendición. Yo ya no voy a estar por 2 horas, 2 días, no sé.
Yo no voy a estar con mis hijos. Yo sé que yo daría la vida por ellos. No sé si ustedes lo harían. Entonces yo estoy arriesgándome. Me rindo a que ustedes por un tiempo hagan lo que yo no voy a poder hacer. ¿Se entiende la idea? La confianza requiere rendición, requiere que tú rindas lo que tú podrías controlar para que otra persona lo controle. Es rendición. Depositas esa posibilidad de controlar las circunstancias en las manos de alguien más. Lo hacemos en los bancos, lo hacemos en los trabajos. Sin embargo, con el tiempo he descubierto que la palabra rendición es una palabra que no es popular. A nadie le gusta. Porque, ¿qué es lo que te viene a la mente cuando piensas en la palabra rendición? Perder. Bien dicho. ¿Qué más? ¿Qué más les viene a la mente cuando pensamos en la palabra rendición? Ceder. Tampoco nos gusta. ¿Qué más? Entregar lo que más nos gusta. Tampoco es agradable. Tampoco es fácil. Someterse. Peor todavía. Yo, ¿cómo así me voy a estar sometiendo a nadie? La palabra rendición implica pérdida. Automáticamente la asociamos con eso. Si estamos viendo una película y de pronto hay dos ejércitos en batalla y un ejército dice, no podemos más, hay que rendirse, ¿qué hacen? Levantan la bandera blanca y dicen, no podemos más, ustedes son mejores que nosotros. Ustedes son más fuertes que nosotros. Cuando de pronto uno se rinde frente a alguien más, uno tiene esta sensación de perdí. Tristemente me queda la humillación de tener que reconocer que la otra persona es superior a mí. Esa es la sensación que tienes cuando estás discutiendo por Facebook y de pronto empiezas a poner comentarios y tú quieres, la otra persona te pone un comentario súper odioso y tú quieres responderle y la otra persona ha salido del grupo o te bloquea y te quedas con esa sensación de, ¡ah! No pude decirle sus 4 verdades, perdí. Y te quedas con esta idea de tuve que rendirme ante la otra persona cree que me rendí porque no me rendí. Porque automáticamente la idea de rendición implica perder, implica humillación. No nos gusta. Hemos sido superados por alguien más. Incluso lo usamos en términos de el criminal. Si ustedes lo buscan en Romanos capítulo 6, verso 13. Suena casi a como, ya le voy a mostrar, como cuando un criminal es capturado. Dice, no ofrezcan los miembros de su cuerpo, no los depositen, al pecado como instrumentos de justicia. Al contrario, ofrézcanse, ríndanse, deposítense, más bien a Dios, como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo, todo lo que ustedes son, como instrumentos de justicia. Entréguense, ríndanse, dense, deposítense, pero no lo hagan al pecado, porque va a ser doloroso, va a ser triste. ¿Alguno de ustedes ha sido defraudado en su confianza? ¿Confiaste en alguien y te fallaron? Traición, deslealtad, cualquiera de todas las versiones que puede ser. Levanten la mano todos los que han sufrido la ruptura de su confianza en alguien. ¿Alguna vez confiaste en alguien y te lastimaron? Ok, gracias, la mayoría de nosotros. Espero que los que no levantaron la mano no hayan sido los que hicieron eso, ¿no es cierto? Pero, bueno. Hemos sentido el dolor de habernos arriesgado a confiar en alguien y haber sido decepcionados. Que nos hayan fallado, duele. A cualquier persona que tú le preguntes en todas las posibles versiones de eso que haya ocurrido aquí, duele y duele mucho. Y ya no queremos rendirnos. Porque tú dices, yo confié, me fue mal, yo ya no confío. ¿No es lo que decimos? Yo ya no confío. El mundo en el que vivimos está diseñado por el pecado para enseñarnos a no confiar. Es más, a veces hasta a nuestros hijos les hacemos maldades solo para que aprendan a no confiar. El papá se pone en el filo de la piscina y le dice, mijito, salta que yo te cojo, y el niño salta y el papá se quita, y el niño cae de cara a la piscina y saca su cabecita del agua gritando, ¿por qué, papá? ¿Por qué? Y el papá le dice, para que aprendas que no hay que confiar en nadie en este mundo. ¿Entienden? El mundo en el que vivimos, gobernado por el pecado, se ha autoestructurado para enseñarnos a no confiar, que confiar es malo. Y que rendirte es una pérdida. Pablo dice, estoy de acuerdo. No confíen rindiéndose al pecado. Porque el pecado les va a traer eso, les va a traer ese dolor, el suyo o el de alguien más.
Les va a traer ese dolor. Entonces, no inviertan, no se depositen, no se rindan a ese pecado, ríndanse más bien a Dios y presenten todo lo que ustedes son. Y deposítenlo en confianza en las manos de Dios porque no serán defraudados. Es una idea que Pablo repite mucho. Pero insisto, nuestra visión es que cuando nos rendimos es algo malo. Lees un titular de una noticia y dice: el criminal fue sometido a las autoridades. Como someterme, rendirme, sujetarme. Es malo, es perder. Es quitarte tu libertad. Es impensable. Porque el mundo en el que vivimos nos dice que tenemos que ganar. Hoy en día te dicen que tienes que ganar todo el tiempo. Sé un ganador, sé el número uno, sé victorioso. Es interesante, incluso dentro del ámbito de la iglesia cristiana, hoy en día eso es muy popular. Hermanos, estamos aquí para ser victoriosos, vencedores en el nombre de nuestro Señor. Amén. Y eso está bien, es una parte, sin duda alguna, de la verdad más poderosa de toda la Escritura. Cristo nos dio la victoria en la cruz. En su resurrección, nosotros hemos vencido junto con Él a la muerte y al pecado. Pero no hay muchas iglesias ni muchos cristianos hoy en día diciendo: hermano, ríndete, humíllate, entrégate, deposítate en las manos del Señor. Sométete a Él, sujétate, deja que el Señor haga su voluntad. No pelees, no discutas, solo ríndete al Creador. No hay muchos cristianos diciendo eso. Incluso a veces como creyentes, cuando alguien viene a contarnos una situación difícil: oh, estoy pasando por este problema, yo sé que tú tienes una relación con Dios, que tú vas de la iglesia, ve, aconséjame. A veces nuestro consejo es: no, busca al Señor, el Señor te va a dar la victoria sobre esta situación, el Señor te va a sacar vencedor sobre esta situación. ¿Qué pasa si lo que el Señor quiere es que esta persona se rinda a Él a través de esa situación? ¿Qué pasa si Dios está permitiendo que esto pase? Porque quiere que esta persona aprenda lo que es doblar sus rodillas delante del único y soberano Dios y reconocer que sin Él, sin poner toda su confianza en Él, no hay un día más. Y que lo que el Señor quiere no es enseñarle su victoria, quiere enseñarle su rendición. ¿Qué pasaría? Eso nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Qué significa ser cristiano? Piénsenlo. Pregúntale a la persona que está al lado tuyo. Dialoguémoslo un poco. Vale. Pregúntale a la persona que está al lado tuyo para que no me digan directo. Pregúntale: ¿qué crees tú que es ser cristiano? Pregúntale a alguien cerca tuyo, atrás, adelante, donde hay alguna cara que parezca amable. Pregúntale: ¿qué crees tú que significa ser cristiano? ¿Ok? ¿Ya tienen algunas respuestas? ¿Sí? Por aquí, ¿qué dicen? Para mí ser cristiana significa primero someterme a Ok. la palabra del Señor, ser Ok. obediente a la palabra de Él ¿Ok? y confiar en Él. Ser obediente, rendirme a la palabra de Él y confiar por lo tanto en Dios. Muy bonito. A ver, Mishe, ya que te señalan amablemente. Ok. Ok, reflejar quién es Jesús ante otras personas en nuestras propias vidas. Bonito. Por acá, el grupo VIP. Tener más confianza en Dios. Aquí, ¿qué dicen ustedes? Ser cristiano, vivir la vida de Cristo vivió. Vivir la vida que Cristo vivió. Ok. No estamos mal, está muy bien, les felicito. Ser cristiano significa seguir a Cristo. Interesantemente, en la antigüedad usaban una expresión que a mí me gusta mucho y la medito de vez en cuando. Un discípulo, ellos tenían una frase cuando hablaban de la figura del rabí, del maestro y su discípulo. Ellos decían: un discípulo está siempre cubierto del polvo de su maestro. El maestro siempre caminaba adelante levantando polvo y el discípulo solo iba atrás recogiendo todo ese polvo sobre él, siguiendo los pasos de su maestro. Es verlo con nuestro ejemplo como, insisto, aquel que nos va a enseñar, es volvernos aprendices de Cristo, volvernos unos alumnos. Pero eso significa algo. Cuando tú buscas a un maestro, significa que tú rindes tu sabiduría a la sabiduría del otro. Él sabe más que yo, por eso aprendo de él. Busco a esta persona porque sabe más que yo. ¿No es lo que hemos dicho alguna vez? Tienes un problema legal y el tema legal es súper complicado, entonces dices: no, necesito un abogado. A ver, hermano, vos eres abogado, yo no sé de esto, tú sabes, dime qué hacer. ¿Por qué?
Porque mi sabiduría en este tema no es suficiente, necesito la tuya. Tú sabes cosas que yo no sé, me rindo a lo que tú me digas. Hermano, ves, si tú me dices que ese es el papel que tengo que firmar y el formulario que tengo que hacer, yo hago. Me estoy rindiendo a que tu sabiduría es superior a la mía, por lo menos en ese tema. Y algo que muchas veces en la práctica olvidamos es que ser cristiano significa rendirnos bajo el señorío de Cristo. Él es el Señor, yo no soy Señor. Él es el Maestro, yo no soy el Maestro. Incluso, en diferencia a la filosofía humana que dice, no hay cosa más noble para el maestro que el alumno llegue a superarle. Con Cristo es imposible. La visión de Cristo no es que tú llegues a ser mejor que Él. La visión de Cristo es que llegues a ser igual a Él. No superior, porque eso no es posible. Por si acaso, de entrada, les aclaro la cosa. Quienes están aquí diciendo, yo quiero llegar a ser mejor que Cristo, prefiero no dejarles de hacer falsas ilusiones. Ustedes podrán llegar a ser igual a Cristo, pero no mejores que Cristo. Y nuestro Maestro, aquel al que seguimos, en cuyas enseñanzas de su palabra confiamos, una y otra vez a lo largo del Nuevo Testamento, le decía a la gente a su alrededor, yo no enseño lo que yo sé, enseño lo que escuché de mi Padre. Así como ustedes quieren sujetarse a mis enseñanzas, yo me sujeto a las de Él. Yo no estoy haciendo lo que viene de mi voluntad, decía Jesús, hago la voluntad de mi Padre. Yo no busco hacer lo que yo quiero, busco agradarle a Él. Lo que Él me diga que tenga que hacer, eso es lo que he de hacer. ¿Por qué? ¿Por sabiduría? ¿Por poder? ¿Por posición? No, por confianza. Jesús decía, confío tanto en el Padre, que lo que sea que Él me diga que tengo que hacer, eso es lo que he de hacer. Así es que ser cristiano es un acto de confianza. Es confiar en que existe un Dios que no soy yo, y ese Dios es más sabio, más poderoso, más amoroso, más transformador que yo. Que lo que sea que yo podría alcanzar en mis méritos humanos está de lejos, en una ínfima parte de lo que podría alcanzar si de verdad confío en Dios. Ahora, ¿tú confías en Dios? ¿Dejas que toda la atención recaiga sobre Él? Me di cuenta de que cuando hablamos de este tema, entramos en un conflicto. Porque una parte nuestra dice, Dios es amor, Dios es bueno, y puedo confiar en su amor y en su bondad hacia mí. Pero en otros momentos de nuestra vida, uno apela a otra cualidad de Dios. Uno dice, Dios es poderoso. Esta situación me gana. Yo no puedo hacer nada con esto. Necesito que Dios todopoderoso intervenga. Necesito ese Dios. Necesito apoyarme en el poder de Dios. Te pregunto, en tu vida personal, solo como un pequeño ejercicio, ¿tú confías en el amor de Dios o confías en el poder de Dios? ¿En cuál es tu tendencia? Porque tenemos una tendencia. Hay que ser honestos. Generalmente tenemos una tendencia. ¿Confías en el amor de Dios o confías en el poder de Dios? Evalúa tus situaciones diarias. ¿En cuál crees que te apoyas un poco más? ¿En el poder de Dios o en el amor de Dios? Ok, ¿cuántos tienden a apoyarse un poco más en el amor de Dios y confiar un poco más en el amor de Dios? Ok, ¿está bien? Súper. ¿Cuántos tienden a confiar un poco más en el poder de Dios? Está bien, súper. Muy bien. Les dije, VIP, bien. Ahora, la verdad es que si nuestro Dios es omnipotente, es decir, puede hacer todas las cosas, entramos en un pequeño conflicto sutil. Algunas personas se han sentado a pensar en este conflicto, otras personas no. Y el conflicto parte de esta idea. Si yo pongo, no son opciones, pero es nuestra tendencia. O yo me apoyo más en el amor de Dios, o yo me apoyo más en el poder de Dios. Cuando las cosas se ponen difíciles, con frecuencia nos resulta más loable pensar en apoyarnos en el poder de Dios. Y clamamos a Él con esa idea. Señor, tú que eres Dios todopoderoso, Señor, tú que eres omnipotente, Señor, que tú creaste los cielos y la tierra, Señor, que tú eres dueño de todo, sácame de esta. Porque tú puedes, yo no puedo. Ya intenté salir, yo no pude. Tú puedes, sácame de esta, tú eres más poderoso. Pero, frente al dolor del mundo en el que vivimos, circunstancias como desastres naturales, guerras, terrorismo, delincuencia, maldad,
nace esta pregunta. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué permite estas cosas? ¿Por qué hay desastres naturales? ¿Por qué hay crímenes? ¿Por qué hay maldad? ¿Por qué hay terrorismo? ¿Por qué? Si Dios es bueno, ¿por qué permite estas cosas? Entonces, si Dios es bueno y permite estas cosas, significa que Dios no puede detenerlas. Dios es bueno, pero no tiene la capacidad de frenar esto. Por eso hay estas cosas. Ahora, si Dios puede, es todopoderoso y puede detener estas cosas y no lo hace, significa que Dios no es bueno. Eso no es cierto. Es lógica. Así de, ¡ay! Ya no vengo más de esta iglesia. ¿No se habían puesto a pensar en eso? Eso te lleva a la conclusión muy sencilla. Si existe sufrimiento, dolor y maldad en el mundo, o Dios es bueno y quisiera detenerlo, pero no puede, o Dios es todopoderoso, pero no es bueno y por eso no lo hace, no lo detiene. Entonces, o Dios es todopoderoso o Dios es bueno, pero no ambas cosas. Esa es la conclusión a la que la mayoría de gente llega. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no crees en Dios? Porque hay maldad en el mundo, hay sufrimiento, hay tantos niños en África con hambre. Hay tantos criminales, mira la gente aquí, mira la pobre población de Venezuela todavía migrando por toda Latinoamérica y sufriendo. Si Dios fuera bueno, no permitiría que eso pase. Y si Dios puede cambiar eso, no lo hace porque no es bueno. Entramos en este conflicto, ¿verdad? ¿No se han puesto a pensar en eso o no se han sentado a hablar con alguien que les plantea este conflicto? Ahora, es a través de su palabra que nosotros podemos descubrir que hay un Dios que es autoexistente, eterno, omnipotente, y que al mismo tiempo está lleno de gracia, de amor y de misericordia. ¿Cómo lo sabemos? Porque desde el inicio de la historia, si ustedes han leído Génesis, Dios no tiene que hacer ningún esfuerzo, excepto abrir su boca y pronunciar una palabra para que la creación sea hecha. El Génesis no dice, y Dios levantó su poderosa mano. Si ustedes quieren ese tipo de historias, tienen que leer la mitología griega. Si ustedes leen ahí dice, y el poderoso Zeus levantó su brazo con el rayo creyendo a través de su mano y disparó. Sí, tiene que hacer una acción y ejecutar todo su poder y su fuerza para que algo pase. Pero si ustedes van a la Biblia, lo hermoso del Génesis es que dice que estaba todo vacío y en tinieblas y de pronto solo Dios dijo. Su sola palabra bastó sin ningún esfuerzo extra. No tuvo que sacar cuadritos en el estómago ni hacer esfuerzo. Solo su voz creó todo lo que nosotros conocemos y lo que no conocemos. Daniel capítulo 4, verso 35 dice que el dominio de nuestro Dios es perpetuo y su reino es eterno. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con Él. Él hace lo que Él quiere entre los ángeles del cielo y entre los hombres de la tierra. ¿Quién puede preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué estás haciendo esto? Nadie entiende lo que Dios está haciendo. Y si tú has tenido ese conflicto y dices, no, a mí esto me pone, ¿qué quiere hacer Dios? ¿Qué quiere hacer Dios? Wow, estás metiéndote en un terreno súper difícil porque Él es Dios, tú no. Él está en otra categoría. Dios no es solo una versión más grande de nosotros mismos. Dios es Dios, tú y yo no somos Dios. Si tú quieres hacer el esfuerzo mental de tratar de entender a ese Dios, será absolutamente inútil porque estarás tratando de meter en un recurso limitado como es tu cerebro la amplitud, eternidad y extensión infinita de quién es Dios. Y eso, por simple distribución de masa, no se puede. No se puede. No se puede. Como cuando en tu casa tu esposa te dice, no entra, no le forces, no entra. Así lo infinito de Dios no entra, no le forces, no entra. Jesús nos dice
que este Dios no es solo grande y poderoso, sino que es infinitamente bueno y que desde que el pecado entró a la humanidad a través de nuestros padres, Adán y Eva, Jesús dijo, no hay uno bueno sino excepto Dios. Nadie entre nosotros puede ser bueno. El pecado no es producto de una cualidad de Dios. La maldad no es producto de una cualidad de Dios. La maldad es producto de nuestro pecado en nuestros corazones que apareció por nuestra desobediencia a Dios. Nuestra desobediencia a Dios generó el pecado y el pecado solo engendra maldad. Y esa maldad es la que nos trae sufrimiento y dolor. Esa parte no se la niego a nadie. El mundo en el que vivimos está lleno de maldad y esa maldad nos hace sufrir un montón. ¿Ustedes han sufrido en esta vida? ¿Han tenido momentos difíciles de su vida? ¿Ustedes creen que eso viene porque Dios es malo? No. La verdad es que la mayoría, solo para no cerrar en el 100%, porque los estadísticos dicen que eso no se debe, la mayoría de nuestro sufrimiento como seres humanos es solo producto del pecado, nuestro o de alguien más. Nuestro o de alguien más. Hablaba con alguien el otro día y me dice, pero si Dios es bueno, porque hay gente muriéndose de hambre en el mundo. ¿Saben ustedes cuál es el porcentaje de comida que nosotros desperdiciamos? ¿Cuál es el porcentaje de toda la comida que tenemos disponible? Gracias, Huguito, muy bien acertado. Entre el 40 y 45% de la comida que existe en el mundo, aquellos que disponemos de esa comida, la desperdiciamos. No, lo hacemos todos los días. Ustedes y yo salimos a comer a algún lugar, terminamos de, ay, ya no quiero esto, bota nada más hoy. Botas las papas, botas la ensalada, botas un poco del pollo que te sobró. Lo hacemos en casa. Estás en tu casa, ay, yo no quiero esta sopa, qué asco. Y no, ay, dale a los perros, el perro, no, tampoco quiere. Ese pecado es lo que explica el sufrimiento. Porque si tú le preguntas a cualquier conocedor de la materia, te dirá que en el planeta hay suficiente comida para alimentarnos a todos. Sin embargo, la mayor parte de esa comida está centrada en zonas que desperdician entre el 40 y el 45% de esa comida, que bien podría ser enviada a las zonas donde la comida no es tan fácil de producir. Pero nuestra codicia, nuestra maldad, nuestro deseo malsano de poder, nos lleva a convertir nuestro pecado en una corrosión que destruye todo lo que hay a nuestro alrededor. Así que este mal viene de nosotros mismos, de nuestro corazón, no del corazón de Dios. Y alguien me decía, pero entonces, ¿por qué Dios nos dejó ser malos? Porque si no tienes la opción, entonces no decides ser bueno. Dios en su infinita sabiduría nos dio una cualidad que jamás nos ha quitado, la libertad. Nos creó con la libertad de decidir si queremos o no queremos. Y la usamos todo el tiempo. Si queremos tomar la sopita o no queremos tomar la sopita. Si queremos seguirle a Él o no queremos seguirle a Él. Es nuestra elección. Si no hay elección, no eres libre. Y si no eres libre, pues no sabría cuál sería el punto de que estés vivo. Sin embargo, en su gran misericordia y amor, este Dios todopoderoso no es insensible a nuestro dolor. Hay gente que piensa, no, claro, Dios nos dejó aquí, claro, ya nos creó, pero nos dejó en la porra. Nos fregamos, vivimos horrible. Y ahí está, a Dios no le importa. No, Dios es sensible. Dios es increíblemente empático. Y Dios se preocupa tanto por ti y por mí, que habiéndonos dado en la antigüedad muchas formas a través de las cuales pudimos haber reparado las cosas delante de Dios, y ninguna de ellas funcionó, y habiéndonos hablado en el pasado a través de muchos profetas a los cuales no nos dio la gana de escuchar, finalmente, viendo que no había otra forma de resolver el problema de nuestro pecado y nuestra maldad y el dolor que éste causaba, envió a su Hijo. El mismo Dios se hace hombre para vivir todos los sufrimientos y dolores de la humanidad y cargar sobre sí mismo el peso que nos tocaba a nosotros. Y es entonces que te das cuenta que solo a través de su palabra y de lo que Dios ha estado haciendo a lo largo de toda la historia, que tú puedes entender que Dios es increíblemente poderoso para realizar la creación, pero increíblemente amable y amoroso
para rescatar Él a su propia creación, poniendo su vida a cambio por la nuestra. Y es en la persona de Jesús que Dios nos demuestra no solo que Él no está indiferente frente a la maldad, sino que Él va a cargar sobre Él la maldad que es nuestra. Él puso sobre Jesús nuestros pecados. Interesantemente, nosotros tomamos aquello que más valoramos, nuestro dinero, y lo rendimos al banco y le decimos: oh banco, deposito mi dinero en ti. Y Jesús un día dijo: ¿saben qué? Veo su maldad, veo su pecado y veo el dolor. Traigan todo su pecado y deposítenlo sobre mí. Y en lugar de estar agradecidos por eso, y entonces decir: Señor, perdóname, tú cargaste lo que no te correspondía, quiero ahora darte lo mejor, todavía nos cuesta trabajo confiar en Él. He descubierto algo, por cierto. El problema del mal es solo un problema para aquellos que creen en Dios. Para aquellos que no creen en Dios, el mal no es un problema. Y usted mira: ay, pero los que son malos y no creen en Dios también sufren. Sí, pero solo para alguien que cree en Dios, la maldad y el sufrimiento, esta versión entre lo bueno y lo malo tiene sentido. Porque de lo contrario, si no crees en Dios, la maldad es solo una opción entre café y chocolate. Es así de sencillo. Porque si tú no crees que hay un Dios trascendente por encima de todos nosotros, que define lo que está bien y lo que está mal, entonces el mal no es un problema. Es solo una elección. Y alguien me decía: pero si Dios no existe, nosotros también decidimos cosas y ponemos leyes y definimos qué está bien y qué está mal. Decía: ¿en serio? Porque no somos muy buenos en eso. No, porque por ejemplo, todo el mundo sabe que el dolor es malo. Digan, levanten la mano todos los que crean que el dolor es malo. Que el sufrimiento y el dolor son malos. Ahí no se hagan: no, a mí me gusta sufrir. No, en serio, levanten la mano. El sufrimiento es turro, es horrible. A nadie le gusta eso, excepto a los sadomasoquistas. Si tú le preguntas a un sadomasoquista: ¿el dolor y el sufrimiento es malo? Y te va a decir: no, es riquísimo. Para los que tienen sus chicos aquí, luego en la casa les toca responderles a la pregunta de: papá, ¿qué es sadocaso mismo? Eso, y ustedes les responden. Es que es difícil pronunciar. Entonces. ¿Entienden la idea? Si el bien y el mal quedan en nuestro criterio humano, estamos fregados, porque no somos capaces de discernirlo. Somos capaces de someter a otros al dolor y acostumbrarles a vivir en ese dolor y convencerles de que eso está bien. Nuestra historia lo demuestra una y otra vez. Hemos oprimido gente y hecho sufrir a gente y les hemos hecho creer que eso está bien y que vivir así está bien. Pero si no hay un Dios trascendente que esté por encima de esto y que sea quien define el bien y el mal, estamos perdidos. Solo cuando existe ese Dios trascendente y crees en Él, el mundo en el que vivimos tiene sentido para entender qué es bueno y qué es malo realmente. Porque si ese estándar absoluto no existe, insisto, el bien y el mal son solo un asunto de escoger entre chocolate o café. Solo un asunto de preferencia. Lejos, para mí, de que el mal sea un argumento para negar la existencia de Dios. De que alguien venga y me diga: ahí está, ¿dónde está tu Dios si hay tanta maldad y tanto sufrimiento? Tanto sufrimiento y dolor en el mundo es una muestra de que Dios no existe. Para mí, después de entender su palabra, el mal no es una prueba de que Dios existe, el mal es una prueba de que Dios existe. No porque Él sea malo, sino porque este mal que aqueja a toda la humanidad, y frente a ese dolor, esta humanidad constantemente está preguntándose qué hacer, nos revela que solo un Dios bueno y todopoderoso puede resolver nuestro problema con el mal. No podemos hacerlo nosotros mismos. Solo si existe este ser trascendente por encima de nosotros, tenemos esperanza de que alguien nos saque de nuestro propio atoro y nos muestre lo que realmente es bueno. Para recapitular, la Biblia nos presenta un Dios que es grande, omnipotente
y bueno. Y la misma Biblia es la única que nos ofrece la solución al problema de esta maldad. Y vemos que esta maldad nos ha llevado a vivir en un mundo lleno de sinsentidos, sufrimiento y dolor. Pero que ese Dios que es grande, todopoderoso y lleno de misericordia, no es indiferente a nuestro mal, sino que Él promete que un día todo lo que estaba mal llegará a estar bien. Un día. Un día. Por lo que Él hizo en la cruz al vencer al pecado y a la muerte, en su resurrección, un día todo el mal que sufrimos desaparecerá y todo volverá a estar bien. La Biblia también nos enseña que ese Dios que no es indiferente para resolver este problema del mal, envió a su propio Hijo para que muera en una cruz por nosotros. Ese es su nivel de bondad. Dios podía hacer todo, pero en lugar de usar su poder para destruirnos, decide usar su poder para tomar nuestro lugar. Y en Cristo nos da la esperanza de salir de nuestra propia maldad y pecado, una esperanza que sin Él no existe. Así es que el mal, lejos de ser un argumento para tratar de pensar en que Dios no existe, nos lleva a entender que la presencia de ese mal nos recuerda que hay un Dios increíblemente poderoso que llevó a cabo la hazaña más grande de la historia para poder rescatarnos y devolvernos un norte moral que realmente sea objetivo y nos diga hacia dónde ir. Por eso celebramos. Nos reunimos un domingo como hoy aquí en la iglesia a cantar y a celebrar que Dios pudo hacer lo que nosotros no podíamos hacer. Que Dios pudo salvarnos de lo que nosotros no podíamos salvarnos. Que Dios puede perdonar lo que nosotros no podemos perdonar. Que Dios puede restaurar lo que nosotros no podemos restaurar. Que Dios puede amar donde nosotros ya solo sabíamos odiar. O odiarnos a nosotros mismos. Quiero que lo entiendan. Un Dios que es completamente omnipotente, pero no bueno, es un monstruo. Si Dios es omnipotente, pero no es bueno, es un monstruo. Tiene poder, pero lo usa para hacer sufrir a otros. Y ustedes y yo somos testigos de eso. Vemos montones de monstruos a nuestro alrededor. Gente que tiene poder y lo usa para su propio beneficio. Eso es ser un monstruo. Pero si Dios es bueno, completamente bueno, pero no es poderoso, no puede salvarnos. Qué pena. Qué lástima. Dios es bueno. Pero si no tiene poder, no nos puede salvar. Por eso me encanta saber que la Biblia, que a diferencia de otros libros en la historia, de otras religiones, ustedes pueden ir a investigar. Busquen cualquier otro libro de cualquier otra religión y en esos libros ustedes van a encontrar mucha sabiduría. No se los voy a negar. Pero ninguno de esos libros de ninguna otra religión habla de cómo Dios se reveló al mundo. Cómo Dios se reveló a la humanidad. Esos libros te hablan de cómo esta gente iluminada y sabia decidió un día empezar a buscar a Dios. Ellos solitos. Pero la Biblia es el único libro que te cuenta la historia de cómo Dios, en su poder, se reveló a nosotros. Ese es el único libro. Y ese Dios es todopoderoso. Puede hacer cualquier cosa, pero al mismo tiempo está tan lleno de amor y de bondad que toda nuestra maldad la pone sobre Él mismo, en lugar de devolvérnosla. Ustedes y yo hacemos eso. Cuando un papá o una mamá se cansan y le han dicho a su hijo, no haga, no haga, no haga. No. Llega un día donde tu hijo dice, papá, perdón, volví a hacer. Y nosotros, ¿qué decimos? No sé. Yo te advertí, José Francisco, a mí no me importa, te vas allá, tu problema. Pero es que la señora me está gritando, te vas y te aguantas de ahí que te griten. Nuestra naturaleza humana nos lleva a decir, ve, si eres tan tonto como para hacer esto tal cantidad de veces, porque te he advertido montones de veces, te dije que no fueras, te dije que no hicieras, te dije que no te llevaras, te dije que no te metieras, pero si eres tan tonto como para hacer, aguántate. A mí no me vengas a estar llorando, te aguantas. Vos quisiste meterte en eso, José Francisco, vos te aguantas.
Esa es nuestra naturaleza como humanos. Vemos a alguien cometer la misma estupidez un montón de veces y tú dices que se aguante, que sufra, que llore. A mí claro que me da pena, mi hijo es, pero tiene que aprender. Pero Dios no. Dios dice, te he dicho una vez, te he dicho 2 veces, te he dicho 3 veces, te he dicho 5 veces, te he dicho 10 veces. Señor, lo volví a hacer. Ok. Voy a usar todo mi poder. ¿Para que no lo vuelva a hacer? No. Dios vuelve a usar todo su poder para buscar y salvar lo que se había perdido. Es lo que dice Lucas. El Hijo del Hombre vino a buscar, no a condenar, sino a buscar y salvar lo que se había perdido. Dios volvió a meter la pata. Ven acá, ya te busco de nuevo. Señor, lo volví a hacer. Ok, ven acá, te vuelvo a salvar. Dios es maravillosamente poderoso. Pero interesantemente, Él no usa su poder para impresionarte. Él usa su poder para salvarte. Porque Dios sabe que la gente impresionada no es confiable. Son como esos fanáticos falsos, que siguen a alguien unos días, pero cuando su popularidad decae o la prensa le hace alguna jugada chueca, estoy decepcionado. Esos fanáticos que cuando su equipo gana son el número 1, pero cuando el equipo pierde, dije yo, si le dije, este técnico es una tontera, los jugadores son un asco. Así es que Dios no usa su poder para impresionarnos, porque sabe que nuestra impresión no dura mucho tiempo. Dios usa todo su poder para salvarnos. Dile a la persona que está al lado tuyo, ¿existe un Dios? Dile con convicción, ¿existe un Dios? Y Él puede. ¿Puede qué? Salvarte. Eso es lo que Dios quiere. Lo siento. Me encantaría decir, Dios quiere impresionarte y va a mandar un rayo en este momento y se van a cubrir de nubes los cielos y vas a quedar impresionado. Dios puede hacer eso, pero Él dice, ok, no me interesa impresionarte, me interesa salvarte. Así es que voy a hacer las cosas de mi manera, porque yo soy Dios, tú no. Él es Dios, yo no. Voy a hacer las cosas de mi manera. Tú no las vas a entender, pero al final mi plan no es impresionarte. Mi objetivo es salvarte. Romanos capítulo 6, verso 13. Porque cuando Dios mueva todo su poder para salvarte, tú entenderás que puedes confiar en Él. Las mujeres son un claro ejemplo de eso. Romanos capítulo 6, verso 13. En esto, las mujeres tienen un instinto, una capacidad que los hombres no solemos tener. De ver a un hombre que llega hecho el chévere, el salsa, así dice mi papá, arreglado, vestido de una cierta forma. Siempre me causa gracia cuando veo a las generaciones jóvenes ir a una discoteca, a un baile o algo, porque van en una versión de ellos que no es la real. Se afeitan y se bañan por primera vez en meses. Se ponen más gel de lo habitual. Hasta se roban un poco de base de su mamá y se ponen para que en las fotos del Instagram no salgan con brillo. Y van a las fiestas. Y tú pasas por aquí, por el Triángulo y por esta zona, cuando están en fiestas, y le ves a todos fuera así. En poses, en caras, adentro de mi auto, me bajo, me pegan. Desde adentro del auto es más seguro. Les observas. Pero es gracioso porque cuando trabajas en un colegio, a veces tienes la opción de ver a estos chicos en esas realidades y luego en su escuela. Y les ves que cuando están en la fiesta, no sé, ¿no? Y luego cuando están corriendo en su escuela, en el bar, atrás de una pelota. Y no pretendo burlarme, todos hacemos eso. Tratamos de impresionar. Por eso cuando vamos de esas cosas usamos la ropa que no es para cualquier momento, ¿no? La chompa especial con el pantalón especial, los zapatos especiales con la camiseta especial.
y el reloj especial, y el protector estuche de celular especial, que es solo para parties. Porque queremos impresionar. Pero si alguna vez te pasó, sobre todo las mujeres se daban cuenta más rápido, nosotros los hombres somos medios lentos. Pero si alguna vez te pasó que al principio te dejaste impresionar por alguien, pero luego cuando te sentaste a conversar con esa persona y a conocerle, te diste cuenta de, oh Dios, qué persona tan falsa. Dios santo, no tiene nada en su cabeza que sea realmente productivo, está lleno de vacío en su forma de pensar. Qué triste de aire, es como de el gel se le filtró y le hizo algo a su cerebro. Es como, no. Tú te decepcionas y dices, ¿cómo puedo confiar en alguien que desde el principio no me mostró cómo era? Si yo hubiera sabido desde el principio cómo eras, no hubiera estado contigo. ¿No es lo que hemos dicho alguna vez? Sobre todo ya los que tenemos unos años de haber intentado varias veces eso. Si yo hubiera sabido desde el principio que ibas a ir, jamás hubiera estado contigo. Estás diciendo, me arrepiento de haber confiado en ti, por haberme apoyado en tu imagen, en lugar de tu esencia. Y por eso Dios dice, yo no quiero que tú confíes en mí por lo que puedo hacer. Quiero que confíes en mí por lo que ya hice. No quiero que confíes en mí por lo que puedo hacer en tu vida. Quiero que confíes en mí por lo que hice en la cruz por tu vida. Porque si entiendes que mi amor era tan grande que usé todo mi poder para volverme hombre y dar mi vida en la cruz y luego resucitar, sabes que puedes confiar en mí. Pero si tú crees que depende solo de mí por las cosas grandes y poderosas que voy a hacer, el día que por desgracia no las haga, dejarás de confiar en mí. Romanos 6 dice, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios, ríndanse más bien a Dios, confíen más bien en Dios. Como quienes han muerto junto con Cristo y han vuelto de la muerte a la vida, presentando sus miembros como instrumentos de justicia. Porque si tú puedes confiar en Él, tú puedes rendirte a Él. Puedes rendirte a Él porque es completamente confiable. Si tú puedes confiar en Él, tú puedes rendirte a Él. Y cuando nos rendimos completamente a Jesús, descubrimos que Él no es un tirano. Él es un salvador. No es un jefe. Es un hermano. No es un dictador. Es un amigo. ¿Qué significa rendirse? No significa por si acaso adoptar una actitud pasiva y fatalista. Hay gente que dice, bueno, me rindo, me quedo aquí. Rendido estoy. La visión de Dios de la rendición no tiene que ver con una postura así. De bueno, ya, no tengo voluntad, lo que yo quiera no importa, que sea lo que Dios diga. Esa no es la clase de rendición a la que Dios está hablando. De hecho, significa exactamente lo opuesto. Significa sacrificar. Si vas a rendirte a Dios, significa sacrificar tu vida en resistencia a la maldad. En no dejarte llevar por el pecado. ¿No es lo que dice Romanos? En no servir al pecado. Tu tendencia natural a hacer lo que el pecado diga es contra lo que me voy a oponer con todas mis fuerzas para rendirme a hacer lo que Dios me dice que debo hacer, aunque eso, por mi naturaleza pecaminosa, me cuesta más. Me cuesta un montón de sacrificio hacer lo que Dios me dice. Me cuesta ser amable, me cuesta servir, me cuesta perdonar, me cuesta ser generoso, me cuesta ayudar a los demás. Me cuesta sonreír, me cuesta ceder el paso. Me cuesta orar, me cuesta leer la Biblia, me cuesta estudiar su palabra. Eso me cuesta, pero es lo que voy a hacer porque me he rendido a Él. Mi rendición no tiene que ver con dejar de hacer cosas. Mi rendición tiene que ver con ponerme a hacer todo lo que Él me ha dicho que tengo que empezar a hacer. Si Dios quisiera que tú fueras un robot inútil, que solo siga sus instrucciones, serías un ángel. Literalmente serías un ángel, porque los ángeles no tienen voluntad propia. Los ángeles son sirvientes de Dios que hacen lo que Él dice. Ay, yo quisiera ser un ángel. Algunos están pensando, eso sería como más fácil, ¿no? Desde esa perspectiva, para nosotros que alguien nos diga eres un ángel debería resultarnos ofensivo. Significa, eres un ser maravilloso pero sin voluntad. Y de hecho, tristemente, algunos de nosotros vivimos como ángeles, seres maravillosos sin voluntad. Sin la voluntad de rendirse al Creador,
sin la voluntad de reconocer que Él es mejor y más grande que nosotros. Y tú no puedes clamar a Jesús si no estás dispuesto a rendirte a Jesús. Si tú vas a clamar a Jesús, más vale que estés dispuesto a rendirte a Jesús. Si tú quieres monitorear cómo están tus signos vitales de obediencia, la primera pregunta que tienes que hacerte es, ¿estoy realmente haciendo lo que Él me ha mandado a hacer? O por lo menos dispuesto a hacerlo, o levanto mi voz a los cielos pidiendo a este Dios omnipotente que haga algo, pero no estoy dispuesto a aceptar lo que Él ya hizo por mí. Y cuando lo entiendes, vas a empezar a ver un montón de cosas locas en tu vida. Un día Jesús, y con esto termino, estaba con sus discípulos en una barca y Él estaba durmiendo, estaban sus discípulos pescando. Y de pronto el Señor estaba por ahí y ellos estaban frustrados porque no habían pescado nada. Resumiendo la historia, el Señor llega donde ellos y ellos le dicen, Señor, no pudimos pescar, no conseguimos nada. Y Jesús les dice, ¿qué tal si agarran la red que está de este lado y solo la botan del otro lado? Y alguien por ahí dice, ¡duh! Es el mismo mar. No es que la barca divide los océanos. Y Jesús le regresa a ver y le dice, siempre payaso, ¿no? En serio, háganme caso, cojan la red de este lado y boten a este lado. Ay, Señor, por Dios, estamos cansados. En serio, háganme caso. Ríndanse. Confíen en mí, ríndanse. Depositen su confianza en mí, pasen la red de acá a acá. No, madre, solo por hacerte caso para que veas nada más. Para que veas que esto no va a ser cierto y luego no, pues no va a estar fregando. No, vamos a estar en la playa, si hubieran lanzado, solo por... Y ellos toditos agarran la red. Ya está, listo, la red en el otro lado. ¡Contento! Si nosotros hubiéramos estado ahí, hubiéramos dicho así, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ya, contento, feliz, ya está del otro lado. Ya, ¿estás feliz, Señor? Ya está del otro lado. El Señor está feliz, todos con hambre. ¡Qué lindo! Pero cuando parezca loco, si tú decides confiar en Él y rendirte a Él y depositar tu voluntad en Él, Dios hace cosas increíbles. Y de pronto esa red empezó a jalar la barca. Y los discípulos sintieron el templón de los peces y empezaron a jalar. Y si tú buscas el Nuevo Testamento y lees la historia, vas a leer el momento en el que ellos eran casi incapaces de subir todo lo que había de peces en esa red, superando incluso la capacidad de la misma barca, superando todas sus expectativas, simplemente porque decidieron confiar en Cristo, rindiéndose a Él. Y yo sé que tú y yo hemos montones de veces orado diciendo, Señor, yo confío en ti, yo confío en ti. Eso no va a ser cierto hasta que tú te rindas a hacer lo que Él te dice. Tu rendición no tiene que ver con dejar de hacer cosas. Ay, Señor, bueno, me rindo, ya no voy a tomar, pero ahora voy a andar mal genio porque no he tomado. Una persona me decía eso. A mí me cuesta. Yo estoy haciendo lo que el Señor me pidió y dejé de fumar, pero qué mal genio que me pongo. Dios no quiere que estés frustrado. Si te hace feliz tomar, toma. Si crees que te va a ir mejor haciendo eso, hazlo. ¿Crees que Dios está desesperado porque tú hagas eso? No. Él está desesperado por salvarte de las consecuencias que eso te va a traer, pero si es lo que quieres hacer, hazlo. Porque tu fe y tu confianza en Él no tienen que ver con dejar de hacer cosas, tiene que ver con empezar a hacer las cosas que Él te mandó a hacer. Y cuando empieces a encontrar deleite en las cosas que Él te mandó a hacer, tu vida se volverá una locura. Porque vas a empezar a ver a Dios actuar de maneras que todo el mundo dijo, oye, si había que botar la red, qué loco, qué loco. Solo dijo, bota la red, si ha estado dividido el océano abajo. Alguien vio una pared ahí, yo no sé qué pasó. Como mucha gente ha llegado a decir, yo no sé qué pasó, pero el Señor nos rescató, el Señor nos salvó, el Señor nos levantó, el Señor nos restauró, el Señor nos reunió de nuevo, el Señor me perdonó, el Señor me enseñó a perdonar, el Señor proveyó, ese día no me faltó, mi carro funcionó. Son montones de historias, de milagros que Dios ha hecho, el momento en el que alguien decidió rendirse. Y decir, Señor, me rindo, no para no hacer nada, sino me rindo para hacer lo que tú me digas que tengo que hacer. Y ese día, tus signos vitales empiezan a funcionar de nuevo. Oremos. Señor, queremos darte gracias.